Muy buenas noches. Para la gente que vaya a rendir computación 2, aquí voy a explicar un poquito cómo sería la evaluación del día miércoles, que bueno, ya fue notificado. Hubo un problema ahí con algunas situaciones con la fecha, que salía 25. Bueno, después hablé con Silvio y es el 26. Bien, básicamente voy a tomar lo que es un trabajo en Excel y un trabajo en Access, ¿sí? Bien, bueno, acá van a ver un poco el desarrollo ya de lo que sería Excel. Yo les voy a pasar la misma, pero sin ningún tipo de lo que es ningún dato. Ya que acá tenía realizado los datos. También, bueno, no está completo porque le falta todo lo que es formato, como ya van a ver en las consignas. Bien, primero que todo, Excel, hay que generar un archivo. El archivo que ya les voy a pasar. A partir de ese archivo ustedes van a empezar a trabajar con algunas consignas. En base a datos básicos que van a tener, que es por ejemplo legajo, código de sector, perdón, legajo y código de sector, van a tener las columnas con los datos y después van a tener el 5% y el 5% de la obra social y el 11% de las jubilaciones. Después van a tener que generar una nueva hoja. Bien, a esto van a tener que cambiar el nombre a la hoja 1, hoja 2 y hoja 3. En este caso, estoy usando lo que es el Excel 2016, pero básicamente lo mismo, ya sea para LibreOffice Calc o la última versión de Office Calc o Office 2010. Algunas modificaciones, pero son muy básicas. Van a cambiar el nombre, le van a poner liquidación a la hoja 1 y van a generar todos estos datos que tienen aquí, ¿sí? En principio. Y van a trabajar con la hoja 2, que también le van a cambiar el nombre, van a poner matriz y van a generar sí todos estos datos que tenemos aquí, que van a ser la matriz de datos básicos para que puedan después trabajar con la liquidación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En principio, las consignas que nos están pidiendo. Por ejemplo, yo acá les voy diciendo qué es lo que tienen que ir viendo. Bueno, acá aparece lo que es el video, lo que sería en este caso lo que estoy hablando. Y ya iríamos a lo que serían las columnas que tendríamos que ir trabajando. Trabajaríamos con la función buscar B, ¿sí? En algunos casos en los Office de Excel más antiguos posiblemente no aparezca buscar B, sino consultar B. Y también lo mismo con turno, función buscar B. Jubilación, vamos a trabajar con una fórmula de porcentaje y con obra social vamos a sacar a partir ya de un dato dado del 5% también el porcentaje del sueldo básico. Total de descuento, hay que sumar jubilación y obra social. Las columnas de obra social y jubilación. Sueldo neto, hay que restar sueldo básico menos el total del descuento. Voy a mostrar un poquito al respecto, qué es lo que se hizo. La función buscar B, por ejemplo, en este caso, fíjense que básicamente trabajamos con la función, vamos a abrir un poquito, que me dice que tengo que buscar el valor buscado. Voy a tomar el código del sector, ¿sí? Que es el valor buscado, y la matriz a buscar dentro de matriz, ¿sí? Voy a salir un poquito de nuevo acá, voy a darle escape. Seleccionaría todo lo que es desde el código de sector a 16.800. Todo eso sería parte de la matriz, que acá fíjense, me aparece. Y después le dicen el indicador de columna, que sería en este caso lo que yo estoy buscando. En el indicador de columna va a ser la columna 2. Por lo tanto, si ustedes se fijan, acá aparece el indicador de columnas es el número 2. Bien, eso a tener en cuenta. Sí, en algún caso yo también usé lo que es falso y verdadero.
Voy a hacer afuera un clic. Voy a usar la función buscar. Acuérdense que para ingresar a buscar las funciones podemos entrar desde la barra de herramientas o también podemos concurrir a fórmulas en lo que es la barra de menú, ir a insertar función y buscar. En este caso, acá casi siempre me aparecen las funciones que yo estuve usando en un principio. Si no me aparece, voy a buscar todas y busco por orden alfabético, ¿sí? En este caso la función sería la B larga. Puedo hacer un clic directamente sobre la letra y aprieto la tecla B larga. Y así sucesivamente busco lo que sería buscar B corta. Aceptar. Me va a dar el valor buscado, que yo le dije en este caso que sería toda la columna de código de sector. La matriz a buscar, me voy a matriz, selecciono todos los datos que tengo en la matriz. El indicador de columna, ¿qué columna de esa matriz voy a elegir para seleccionar? En este caso, el sector compras. Y en este caso, el valor lógico, si es falso, tiene que ser un valor exacto, o si es verdadero, si sería un número, por ejemplo, sería ya con algún tipo de decimal o demás, ¿sí? En este caso ustedes pueden poner falso, y va a ser un valor fijo, ¿sí? No pasaría, en este caso no importaría si está o no está el valor ordenado, pero si yo en algunos casos lo usé como para que vean que se puede utilizar, ¿sí? Bien, eso a tener en cuenta. En este caso yo lo que hice fue, si ustedes se fijan, cuando trabajen, por ejemplo, haciendo una función y vamos a usar el autorrelleno, ¿se acuerdan que el autorrelleno me posiciona en un vértice inferior derecho, ¿sí? Y selecciono y arrastro, aquí van a tener un problema. Ya aquí les voy dando ya una pauta que ya utilicé en algunos otros de estas columnas, que fue la de usar el fijado, ¿sí? ¿Se acuerdan que usábamos el fijado del signo dólar o el signo, sí, peso, dólar, que tenemos en el teclado? También era Shift y F4 o directamente el Shift y el 4 para poner el símbolo del dólar, ¿sí? Para fijar, por ejemplo, yo que quisiera fijar acá, fijaría B1, B11 para que no modifiquen las columnas. En este caso no lo usé, yo directamente fui haciendo una por una cada una de las en este caso de las filas, de celdas, perdón, en este caso de las celdas, con su respectiva relación, ¿sí? Fui una por una realizándolo. Y ya vamos a ver, por ejemplo, en lo que es turno, que ya en este caso sí usé lo que es el fijado para algunas de las celdas y así directamente autorrellenar, ¿sí? Fíjense en que también acá usamos, como la consigna nos pedía, que usemos función buscar B para buscar los turnos que serían para cada, en este caso, uno de las personas. Las personas están numeradas acá por el de abajo. Y en ese caso, a partir de esto, yo ordenaría rápidamente. Si yo lo fijo, automáticamente fijo el primero y hago auto relleno. También nos pedían esto mismo. Bueno, solamente en turno y sector. Después ya pasaríamos a jubilación, donde me dice que tengo que sacar el 11%. Fíjense que acá usé ya en este caso lo que sería una ecuación, igual, en este caso una fórmula, que yo ingreso la fórmula con el igual. El 11 sería el dato del 11%, lo multiplico por el sueldo básico y lo divido por 100. ¿Sí? Esa sería una forma, y a partir de eso también yo podría ir sacando todos los datos. Acá dice autorrelleno, no necesito fijar nada porque ya automáticamente me da el autorrelleno. Obra social, fíjense en que aquí ya cambiamos todo. Sí usé el fijado porque yo necesito que se quede fijo lo que es el valor G12. Y después sí que modifique automáticamente los datos de la columna, la D, irían D2 a D11, ¿sí? Con la multiplicación por 5. Y eso me daría un valor del porcentaje. Luego me piden sacar la suma, fíjense, suma jubilación y obra social.
Ahí ustedes pueden usar la autosuma o pueden hacer una relación de sumas automáticas también. Perdón, a ver, en este caso, total de descuento, sumar jubilación más obra social. En este caso, la obra social más lo que sería las jubilaciones, ¿sí? Jubilación y obra social me da el total de descuento y eso después me pide que reste. Aquí, como les digo, usé solamente la fórmula, no hice autorrelleno, perdón, autosuma, que podría haberla hecho. Recuerden que autosuma es esto. Bien, acá vamos a volver atrás. Escape, perdón. Para salir una función que estén trabajando, la tecla es ESC, que está en la esquina. Les decía de que si yo, por ejemplo, quisiera, haría el uso de autosuma y me pondría a ver qué quiero sumar directamente, relacionando. Pero en este caso hice la función en fórmula a partir de igualar F2 más G2 y autorrelleno, ¿sí? Lo mismo en este caso, pero con sueldo neto, resté lo que es el total de descuento menos lo que sería el total de descuento menos el sueldo básico, ¿sí? Y eso me da un resultado del sueldo neto. Bien, eso es un paso. Hasta ahí ya usaríamos lo que es la matriz y acá agregaríamos unos datos más, datos estadísticos. Todo esto tiene que estar con un formato, como yo les pido, si ustedes se fijan. Bueno, acá después les dice que en liquidación agregar datos estadísticos, que es lo que le estoy nombrando, en este caso, datos estadísticos. Y mejorar el título de la planilla, liquidación que considere. Eso sería para lo que es liquidación, la parte inicial. Un formato para el título y después generar algún tipo de efecto con modificación de lo que sería el color, el tipo de letra, el tamaño y demás. ¿Sí? Yo vea que haya habido un trabajo con el formato. Después, también además me va a pedir con los demás datos que tenga, ya sea en matriz y en liquidación, que bueno, que vaya generando algún tipo de efecto, diversos efectos aquí, que yo les voy pidiendo. ¿Sí? Ustedes lo van leyendo y van viendo qué es lo que les estoy pidiendo. Acá también después me pide que coloque los datos estadísticos y coloque el formato de elección. Y después, sí, acá como les decía, complete la planilla de datos estadísticos utilizando las funciones correspondientes en cada caso. Vamos a ver esto. Aquí en el caso de sueldo neto más bajo, vamos a usar la función mínimo. Vamos a seleccionar el sueldo neto, la columna, bueno, usando la función mínimo y vamos a sacar cuál es el valor más bajo en el sueldo. Y el más bajo del sueldo básico, también usando la misma función mínimo, pero ya de otra de las columnas, en este caso el sueldo básico. Luego ya usaríamos la función máximo, que sería para el sueldo neto y para el sueldo básico de esas respectivas columnas. Por último tendríamos, no, perdón, por siguiente tendríamos contar sí, que en este caso, fíjense en, utilicé, me pide que cuente la cantidad de empleados cuyos sueldos netos sea mayor, en este caso dentro de lo que yo tengo como dato, esto es la columna de sueldos neto, y le pongo como condicionante que sea menor, ¿sí? Si yo me fijo, es un escape, voy a hacer un clic afuera, voy a usar la función, insertar una función. Vamos a ver, usadas recientemente, contar sí, aceptar. Yo elijo el rango, como le digo, la columna de lo que me está pidiendo, en este caso, por ejemplo, sueldo neto. Y el criterio voy a poner en este caso, por ejemplo, que sea menor o mayor, ¿sí? Y pongo el dato. A partir de eso, automáticamente me cuentan los cantidad de empleados. Por último, tengo sumar sí, me va a pedir usar la suma, pero también con valores. Fíjense, voy a abrir la función de insertar sí, perdón, sumar sí. Abro, me dice qué rango quiero sumar, el criterio que voy a tener, en este caso, que sea un valor mayor a 14, por ejemplo, a 14.000, ¿sí? Sueldo neto. Y vuelvo a poner el rango de suma, la misma columna, ¿sí? Porque es donde voy a trabajar la suma, ¿sí? Si fuera otra, dentro de otra tabla o columna, agregaría.
Eso a tener en cuenta para sacar ya sea el mayor o el menor, ¿sí? Acuérdense que acá solamente cambiaría lo que es el criterio para sumar sí o sumar los datos que según acá pide que sean o uno mayor que 14.000 o que sea menor de 16.000, ¿sí? Con esos datos ya estaríamos. Y a partir de estos, yo quiero que ustedes hagan un gráfico de barra o de torta, lo que sea, pero que me muestre o plasme los datos. Por ejemplo, estos datos estadísticos tienen que estar como título. Tienen que desaparecer esto. Solamente me tienen que aparecer, por ejemplo, si es un gráfico de torta, estos datos, o si es un gráfico de barra, los datos. Yo necesito que lo cambien de color, que cada una de las barras o de las porciones de la torta tengan un color diferente, tengan un formato diferente, un color de fondo diferente, ¿sí? Con todos los datos que ustedes sacaron de, en este caso, de datos estadísticos. ¿Sí? Bueno, eso sería para tener en cuenta. Y por último, agregaríamos una hoja, una copia, ¿sí? Copiaríamos estos datos que tengo aquí, los llevaría a una hoja nueva, ¿sí? Fíjense que tiene el signo más, pegarían, y vamos a agregar lo que es formato condicional. En este caso, el formato condicional, sepan ustedes que a partir de lo que sería inicio, ¿sí? Ustedes tienen la opción formato condicional. Y acá yo fui poniendo, por ejemplo, el formato condicional en el caso de poner reglas, más reglas, por ejemplo. ¿Sí? Yo acá puse, no, perdón, no es más reglas. En nuevas reglas, por ejemplo. Ustedes pueden poner una nueva regla y poner que, por ejemplo, si se llama tal valor, tengan el mismo color. Si es un color, una situación distinta, otro color. Digamos, si tienen distintas funciones con colores distintos, ¿sí? O que sea mayor un número que otro. Bueno, en este caso yo quisiera con lo que es sector, se diferencien los sectores de uno y de otro con colores, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ver el tema de condicionante. Bien. Aquí está. Vamos a ver texto que contiene. Yo acá le voy a poner, por ejemplo, compras. ¿Sí? Y a partir de esto, primero que todo, tengan en cuenta de seleccionar el rango. ¿Sí? Vuelvo de nuevo. Ese rango, todo este rango de perdón, vamos a cancelar de nuevo, voy a seleccionar todo, voy a ir a formato condicional, voy a ir a resaltar reglas de texto que contienen, voy a poner, por ejemplo, como decía, compras, y en este caso le voy a dar relleno de verde, ¿sí? Le voy a dar un clic en aceptar, y fíjense en que automáticamente cambia el color del mismo, ¿sí? Bien, eso sería en base a Excel. Vamos con lo que sería Access. Bien, esto lo voy a minimizar. Como les digo, esto después van a recibir el archivo con los datos ya más o menos para empezar a trabajar. Y después ustedes tendrían que cargarlos y a partir de eso sería la evaluación. En la evaluación no tienen que llevar el trabajo hecho, sino que lo tienen que desarrollar en clases. Perdón, en la evaluación, en el tiempo que tengan para poder hacer la evaluación. Bien, vamos con lo que es Access. Access pide que carguemos primero que todo, creemos una base de datos, la cual se va a llamar curso MA. Este MDB, esto significaría que estamos trabajando con Access, solamente sería curso MA. ¿Sí? Y vamos a empezar a crear tablas. Tabla clientes, tabla artículos, tabla pedidos. Después vamos a trabajar con la tabla zona de ventas, que serían las tablas a tener en cuenta. Si nos fijamos, tenemos, a ver, vamos acá, creo que me estoy olvidando alguna tabla. Clientes, artículos. Vamos a ver, cliente y artículos. Luego nos pide la tabla
pedidos. Acá nosotros pusimos número de pedido, que lo podemos cambiar. Vamos a cambiar el nombre. Bien, vamos a decir que vamos a salir de aquí. Bien, y aquí vamos a cambiar el nombre. Me está pidiendo que cierre primero. Vamos a cerrar. Vamos a hacer aquí arriba. Vamos a cerrar, cerrar, cerrar. Ahora sí, número de pedido, cambiar nombre. Vamos a poner pedido. Bien, que decía que también tenemos que tener, no sé, pedidos y zona de ventas. Zona de ventas. Y este copia de clientes lo vamos a eliminar, que fue no, que estábamos haciendo de prueba, que estaba haciendo de prueba. Vamos a cambiar el nombre también aquí. Pedidos. Bien. Por ejemplo, en el caso de que ustedes empiecen a trabajar, básicamente lo que, no sé si trabajamos tanto, pero aquí lo voy a explicar un poquito. Ustedes tienen que crear, ¿sí? Ustedes ingresan. Supongamos que es un archivo nuevo, ¿sí? La base de datos, vamos a poner de prueba, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos acá? Una tabla. Ya automáticamente nos dirigimos a crear tabla porque ya tenemos la tabla. Entonces podemos ir a trabajar. Vamos a ir a vista de diseño. Le voy a poner el nombre que quiero, por ejemplo, de clientes, que habíamos visto recién. Y a partir de esto vamos a empezar a generar la carga de datos, ¿sí? Fíjense en ustedes que tienen que cargar estos datos en principio, ¿sí? Por ejemplo, nombres de campo. Ustedes tienen el nombre del campo, personas, por ejemplo. Personas, mascotas, números, clientes, no, perdón, dirección, bueno, así sucesivamente. Lo que podemos automáticamente hacer de esta forma es mucho más rápido. Ya voy a mostrar otra forma que podrían hacer. Es ir viendo que nos están pidiendo de cada una de las tablas y de los campos. De cada uno de los campos, por ejemplo, en este caso, que vaya generando modificaciones. Si ustedes se fijan, personas, yo hago clic en personas y automáticamente me dicen qué es lo que tiene. Es autonumeración. Si me pide que es otra cosa, por ejemplo, en el caso del primero me dice que sea numérico, acá tienen una flechita hacia abajo, yo le cambio a número. ¿Sí? Automáticamente me genera un nuevo, nuevas opciones para poder ir trabajando. Por ejemplo, tipo de datos, numérico. Después me dice el tamaño, entero largo. Me fijo nuevamente, tamaño del campo, entero largo. Si fuera otro que me está pidiendo, fíjense en que yo acá haciendo un clic puedo cambiar automáticamente y poner otro tipo de dato, según lo que me esté pidiendo, ¿sí? Y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, vamos a curso MA. Vamos a esperar que se abra. Bien, yo ya tengo realizado esto, habilitar contenido. Vamos a abrir, vista de diseño, directamente vista de diseño. Yo ya tengo dado todo lo que sería, en este caso, lo que me pide lo que pide las consignas. Vamos a cerrar lo de Excel. Vamos a guardar. Y vamos a dejar solamente Access. Si ustedes se fijan, yo ya tengo aquí el curso más realizado, donde tengo
un código de cliente, me pide que sea número, me pide que sea entero largo, por ejemplo. Nombre, texto corto. Fíjense, acá yo automáticamente le sale 255, yo necesito 25 porque esa es la consigna. Si ustedes se fijan, texto corto, 25. ¿Sí? Entonces, texto corto, 25 y vamos trabajando a partir de eso. Después me dice que la población, perdón, la dirección, también sea texto corto, pero aquí me dice que el tamaño de campo sea de 50 caracteres. ¿Sí? Tener en cuenta también eso. La población, texto corto de 25 caracteres. Fijémonos si nos pide algo más. Hasta el momento, hasta ahí no nos pide más nada, ¿sí? Porque dice otras y no nos dice más nada. Pero aquí ya cambiaría en lo que es teléfono. Lo que es teléfono, me pide que sea texto corto, 25, pero que use una máscara de entrada. Cuando trabajemos con máscara de entrada es el número máximo que pueden poner. Si yo no pongo nada acá, la persona que ingrese datos a la tabla va a poner números infinitos si quisiera. Y eso está mal, porque vamos a generar un límite, en este caso para lo que sería el número. Yo en este caso le ponga ya un 387 entre comillas, guión, entre comillas, 99999, que sería la cantidad de números que sean 6 para un fijo, por ejemplo. ¿Sí? O para un celular. Y en ese caso se limita que la persona ingrese ese dato solamente. Bien, tengamos en cuenta eso, que el 999 sería el límite, digamos, del 0 al 9, un número no puede ir 0 o 9. ¿Sí? Lo mismo me pide para lo que es fax. Acá me pide un tamaño de campo de 11, pero el texto corto. Y me pide, y bueno, le pongo el mismo número que sería como el número del fijo, de esa forma. ¿Sí? Esto es para que ustedes cuando realicen el trabajo ya la puedan ir trabajando. ¿Sí? O ya puedan ir, esto tienen que ir cargándolo o haciéndolo. El descuento, número, y después que sea campo simple. Y me pide también, perdón, acá algo que me olvidaba, máscara de entrada, perdón, volviendo acá a lo que es fax. No me pide más nada, perdón, era por si me estaba olvidando algo. Bien, estas son de descuento, perdón, antes de descuento es simple, número y no tengo más nada. Pero en zona de ventas, fíjense, tengo el número, tengo que es entero y aquí me pide que si es requerido o no. ¿Sí? Fíjense, acá me pide que sea requerido. En el caso que sí o sí tiene que ir en zona de venta para que pueda cargarse o que pueda cerrarse después o guardarse en la tabla para la persona que cargue los datos. Por ejemplo, yo creo una tabla de datos, esto después lo va a poder ir generando o cargando cualquier persona que tenga acceso. Fíjense que nosotros trabajamos con llaves también, ¿no? Hay llaves que solamente tienen acceso para lo que es una persona con ciertas contraseñas para poder ingresar y otras que no. ¿Sí? Bien, sigamos con esto. Hasta ahí estamos bien. Después tenemos que cargar una nueva tabla. Ahí sí ya usaríamos tabla y iríamos a crear una tabla que empezaría con por ejemplo, si yo le doy un clic en tabla, ahora me sale como default tabla 1. Y a esto yo le cambio los datos, tengo lo que es para ir generando, pero como en este caso yo no lo voy a hacer, vuelvo de nuevo a artículos. En artículos yo tengo dos opciones, abrir para ir viendo cómo quedaría para ir trabajando, ¿sí? Acá ya iría generando yo los distintos ingresos que ustedes tienen que empezar a trabajar, ¿sí? La cantidad de artículos que van a ingresar y demás. Fíjense en que ya tienen una consigna. Luego aquí que tienen que ir generando artículos. Sería solamente una pequeña introducción de informe, ¿no? Podríamos ir más allá. Quiero ver una cosita acá. ¿Cómo? Vamos a ver acá. Quiero mostrar una cosita antes que... base de datos. Bien. Voy a volver atrás. No, es la otra base de datos que ya tiene archivo, guardar como.
Bien, en este caso se va a abordar como una tabla y de consulta también podría ser. Pero no podremos todavía trabajar con formularios e informes porque no tienen todavía, no llegamos a generar mucho más contenido de las mismas. Acá yo voy a cancelar. Y lo que ustedes van a tener que hacer es ir creando las tablas con los datos que piden, ¿sí? Esto es importantísimo que esté, ¿sí? Todo esto, esta tabla, esta tabla, esta tabla, esta tabla, ¿sí? Fíjense en todo lo que va pidiendo en otras, más que todo, no se olviden al respecto, ¿sí? Yo les muestro cómo se trabajó con la otra tabla, clientes. Ustedes ponen en vista de diseño y en vista de diseños, fíjense en que la llave la tenga, en este caso, si yo no quiero que la clave principal la tenga, la saco y si no, vuelvo a poner clave principal para lo que pida. También fíjense en que aquí ya les pide quién tiene que tener la clave principal, ¿sí? En este caso código cliente, código artículo, le dice que la clave principal es el número repetido, principales son las ventas. Todo esto tiene que tener el archivo de Access. Bien, esto lo voy a cerrar. Fíjense, no lo guardé, por tanto no se cierra automáticamente, pero si ustedes están trabajando con algún artículo, cierren o cerrar directamente lo que estoy necesitando y a partir de eso pueden modificar. Si no, directamente, si lo tienen en este caso sin abrir, pueden entrar antes de abrir, vista de diseño, como digo que es más fácil, o abrir directamente. Dice que si deseo guardar, sí, y a partir de esto ya puedo ir trabajando con mis, en este caso, planillas para ir cargando los datos. Población, dirección acá, 10 nombres inventados, 10 direcciones inventadas, 10 países distintos, 10 teléfonos distintos, 10 fax distintos, 10 descuentos distintos, 10 zonas distintas. Así con también lo que es artículos. Fíjense, si yo abro artículos, tengo que poner la descripción, lo que es el producto de venta, el costo, el precio. Después también tengo que ver en pedidos, el código de pedido. Bueno, fíjense, acá también yo puedo ir, acá, esto, puedo agrandar un poco más, código de pedido. Todo esto son datos que ya le va pidiendo que ingrese. Fíjense aquí en las consignas. Abro la tabla de artículos, ingrese 10 y registro, cierro el terminal. Para terminar esta tabla, habla al cliente, ingreso, bueno, y así sucesivamente. Que sería algo sencillo, no es muy difícil porque serían cositas como para que ustedes vean cómo pueden ir interactuando con la tabla de Excel. Como les digo nuevamente, los conceptos que no vimos de Access no los voy a tomar porque si no ya sería mucho más complejo. Recuerden de que llegamos solamente hasta consultas y eso es mucho para el poco tiempo que tuvimos. Sé que me dirán que nos faltó más y eso es una situación que sí, puede ser que tengan razón. Igual, bueno, son problemas que, bueno, el tiempo, la situación de que yo haya sido un poco más estricto, bueno, pero no llegamos a ver todo lo que yo hubiera querido ver. Pero bueno, principalmente esto necesitaría que para la evaluación esté. Yo ya le voy a pasar los datos, los archivos. Cualquier cosita ustedes me estén avisando. Esto yo lo subo a YouTube para que lo vean. Y estaríamos haciendo consultas bueno, el día de mañana por ahí va a estar un poco complicado por el viaje, porque tengo que volver. Pero en cualquier situación, las personas que vayan a rendir a partir de estos dos archivos. Y ya sería todo para cerrar computación 2 como libre, ¿sí? Por ahí algunos también me habrán odiado un poco al respecto de ponerlo libre, pero fue una situación que no veía. A ver, hay un altibajo, más y menos, en algunas personas, pero fue como para llamar un poco más la atención de que había que ponerse un poquito más las pilas. Yo también sé que fallé. El profe que venga ahora en computación 3, espero que no tengan que retrotraerse a todos estos temas. Yo creo que más que lo que podrían volver a ver sería Access, sino ya directamente que vean otros temas con los profes, porque yo creo que, bueno, están más o menos nivelados, en mi punto de vista. No sé, veremos qué dicen ustedes. Yo no tengo problema de que me lo digan, yo estoy dispuesto a escucharlos.
Y estamos en contacto. Saludos a todos, suerte y estamos viéndonos.